Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Inversiones del Sur. A partir de este momento, como cada domingo, comenzamos a hablar de economía en un programa especial en el día de hoy. Invitadas especiales, dos mujeres, dos economistas, María Ema Santos para hablar de la ciudad y la señora Diana Mondino. Con ella, por supuesto, hablamos a nivel nacional. Los temas principales, bueno, se conocieron los datos de pobreza realmente preocupantes. ¿Cómo estamos a nivel general, a nivel país? ¿Cómo estamos a nivel ciudad? Imperdible el programa del día de hoy. Te recuerdo, estamos en las redes sociales, Mariano Álvarez Porte en Instagram y en Twitter. Arrancamos ya con nuestro programa del día de hoy. Dale. Bueno amigos, así arrancamos entonces nuestro programa del día de hoy. Ustedes saben, una de las noticias más importantes, de los titulares más importantes que supimos ver en los últimos días, tiene que ver con el dato de pobreza, el dato que ha arrojado el INDEC sobre la pobreza en Argentina, realmente un número que no deja de impactar. Sin embargo, tenemos que poner en claro que es una foto vieja. Esto refiere segundo semestre de 2022 y hay que tener en cuenta que en este 2023 ya pasaron 3 meses de altísima inflación. Así que probablemente este 39%, un poquito más de pobreza del que se habla, sea, y por lo menos así lo menciona la UCA, un poquito más, están hablando de 42% ya para lo que va de este año. Pero para conocer un poco qué es lo que ha pasado en nuestra ciudad, docente, investigadora, economista, María Ema Santos con nosotros. ¿Cómo estás, María Ema? Bienvenida. Gracias, Mariano. Bueno, un poco como lo acabo de plantear, se conoció el dato de pobreza a nivel nacional, por supuesto que en Bahía Blanca. Sin embargo, además de esto que mencionábamos, de estos 3 meses que ya pasaron de 2023 con una alta inflación, entendemos que el INDEC en Bahía Blanca tiene una muestra un poco acotada, y yo recuerdo muy bien cuando hablamos el año pasado, hace poquitos meses atrás, sobre el informe genial que hicieron, bueno, lamentable pero genial en información, sobre pobreza multidimensional en la ciudad. La verdad que daban otros números, se conoció otra realidad. Y un poco cuando hablábamos de esta entrevista, mencionábamos qué raro que estén hablando de una baja en la pobreza. ¿Cómo es este tema? Bueno, por ahí está bueno tener en cuenta, en primer lugar, la tendencia nacional. La tendencia nacional nos muestra un incremento de la pobreza, que rompe una tendencia que venía decreciente desde aquel dato tan alto del 2020, con un 42% de pobreza, venía disminuyendo, y desde el primer semestre del 22 al segundo vuelve a aumentar a nivel nacional. Estamos hablando del 36.5% al 39.2%. Entonces, tenés esa información, tenés también la información de que durante el 2022 se aceleró la inflación, especialmente entre julio y septiembre, fueron niveles de inflación muy altos. Sí, mucha turbulencia económica, varios ministros que pasaron. La primera parte del 2022 vino bien en crecimiento económico y luego empezó, el último trimestre fue negativo. Entonces tenés esa perspectiva a nivel nacional. Y a nivel local, ¿qué vemos? Vemos que la estadística de pobreza muestra un descenso muy grande del primer semestre del 2022 al segundo. El registro de pobreza para Bahía Blanca, de acuerdo con los datos del INDEC, del primer semestre del 2022 era de un 33%, y ahora lo ubica 33.4%, y ahora para el segundo semestre registra un 28.4%. Es decir, 5 puntos de reducción. Parece mucho. No puede ser así. Y no es que el INDEC esté mintiendo o tergiversando los datos, eso lo quiero dejar muy en claro. No, está claro que no es la misma situación que supimos conocer. Exactamente, no estamos con un INDEC intervenido que falsee estadísticas, para nada, de ninguna manera estoy sugiriendo eso. Pero sí, lo que demuestra es que la muestra para Bahía Blanca tiene problemas. Es una muestra chica, tiene error de muestreo, y además tiene problemas de cobertura en la ciudad. Entonces, lo que estamos diciendo es que no es suficientemente representativa y que las estadísticas que arrojan tienen un margen de error importante, o sea, digamos, no son precisas. Entonces, así como no suena razonable esa reducción de 5 puntos porcentuales de la pobreza en nuestra ciudad, y es peor, para la indigencia da a una reducción de la mitad, del 12%, casi la mitad, del 12% al 7%. Sí.
Entonces, eso no suena razonable porque estamos insertos en el mismo contexto económico Claro, que el nivel nacional. claramente. Y te diría que, por ejemplo, a nivel de empleo estamos un poquito peor porque a nivel nacional la estadística, la tasa de actividad y la tasa de empleo se mantuvo, inclusive creció un poquito a lo largo del 2022 y en cambio en Bahía Blanca fueron las dos decrecientes. Entonces no hay motivos para pensar que pueda haber habido semejante reducción de la pobreza. Con lo cual yo quisiera poner un poco de perspectiva en ambos datos. Quizás la del primer semestre estaba un poquito por encima de la estimación y la del segundo semestre sin duda que está bastante por debajo. Yo creo que la verdad, digamos, por supuesto es una estimación sin números, digamos, es con un poco de sentido común, está por el medio, ¿sí? Claro. Yo creo que estaríamos en un 30%, quizás un poquito más de pobreza. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esta perspectiva, por eso fue importante aquel estudio que hicimos. Lo que pasa es que, bueno, también va quedando viejo, porque es un dato de diciembre del 2021 y sin duda que las cosas han cambiado al primer trimestre del 2023. Sin lugar a dudas. Pero lo bueno es que en aquel momento se revisaron muchas cosas más allá del ingreso. Variables que son un poquito más estables, que tardan más en cambiar. Entonces, era una foto más de pobreza estructural, que estaba alineada ¿Ya están trabajando nuevamente para este año con ese tipo de trabajos? Bueno, tenemos un tema de financiamiento. Estamos viendo cómo financiar una nueva encuesta de semejante magnitud. ¿Eran presenciales? ¿Eran muy importantes? Sí, fueron, se relevaron muy 1.400 hogares de manera presencial. Para que te des una idea, los datos que tenemos del INDEC son a partir de menos de 1.000 hogares en el semestre. Entonces, había una diferencia importante, digamos, fue un esfuerzo muy grande que esperamos poder repetir, sujeto a conseguir financiamiento. Cuando se habla de pobreza, se habla de distribución de la riqueza, se habla de ingresos. Hoy los salarios argentinos son bajos, perspectiva, digamos, por lo menos en América Latina, estamos muy bajos con nuestros salarios, más allá de que además tenemos, se dice por lo menos, el 50% de la economía en negro. Entonces ahí hay varias variables para mirar. La mitad de la economía no se registra en ningún lado, más allá de que los trabajadores no tengan poder de paritaria y ese tipo de cosas. Digo, los salarios también en dólares se notan bajos. Bueno, sin duda que ha habido un deterioro de la situación salarial. La inflación siempre naturalmente impacta de manera directa sobre el poder adquisitivo, impacta siempre mucho más sobre los sectores pobres. Claro. Estimación, digamos, estudios empíricos sugieren que la carga, la inflación es un impuesto encubierto, básicamente, ¿no? Es como que te sacan parte de su riqueza, pero sin estar legislado, sin decírtelo abiertamente. Bueno, las estimaciones sugieren que los deciles más bajos tributan el doble en relación a su ingreso que los deciles más altos de ingreso. Es decir, la carga de ese impuesto es totalmente regresiva. Entonces, imagínate que lógicamente el sector trabajador siempre es el que más sufre el impacto de la inflación, sobre todo porque no tienen manera de esquivarle al dinero en efectivo. Claro, estamos hablando de inflación de alimentos y bebidas entre 9, 10, 11%, por ahí dependiendo un poco el rubro, y ese es un impacto directo, porque las familias con menos posibilidades, su mayor consumo pasa por ahí. Exactamente, sí, así es. Y de hecho, esto también se relaciona mucho con lo que relevábamos allá por diciembre del 2021 sobre inseguridad alimentaria, donde encontrábamos que entre un 15 y un 16% de la población bahiense experimenta inseguridad alimentaria, entendía como dificultades para comer, básicamente, acceder a los alimentos. Entonces, esto está estrechamente relacionado con el problema de la inflación, sin duda. Mariama, para cerrar un poquito, porque estaba recordando el informe de pobreza multidimensional que hicieron ustedes. Bueno, fue muy importante, fue como yo lo decía, recuerdo, como una cachetada un poquito para los bahienses, porque la verdad es que conocimos un dato muy duro. El INDEC también digo, a pesar de que está mencionando que ha bajado la pobreza, también dice que hay alrededor de 90.000 bahienses que están por debajo de la línea de pobreza. Es un dato muy duro. Bahía Blanca sigue siendo chica en este sentido. Bueno, es que fíjate vos,
Nosotros, con el informe de pobreza multidimensional, decíamos que un 28% de la población es multidimensionalmente pobre, es decir, que experimenta múltiples privaciones al mismo tiempo. Este dato de pobreza monetaria del INDEC, que en términos monetarios a mí me parece que está por debajo, pero señala un 28.4%. Es decir, que si querés de alguna manera podríamos leerlo como que el INDEC levantó desde la medición monetaria aquel núcleo duro que nosotros veíamos desde la perspectiva multidimensional. Yo creo que si medí la variable ingreso, ya te digo, porque es mucho más sensible a las fluctuaciones, a la inflación, creo que monetariamente la pobreza es mayor, pero el núcleo duro de pobreza multidimensional está en ese valor, claro, en la ciudad. Sí. ¿Se podría cambiar la matriz productiva de la ciudad? Porque viste que este es un año eleccionario, todo el mundo está tratando de buscar algún proyecto, alguna idea que cautive, que les lleve votos para su quintita, digamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo cambiamos? Es una pregunta un poco compleja, yo lo sé, pero ¿se podría cambiar de alguna manera nuestra matriz productiva para qué? Porque aquí hay mucha riqueza en materia prima, mucha que se exporta, pero tal vez se podrían hacer cordones de producción para agregar valor, para generar trabajo, para generar más empresas. Eso cambiaría estructuralmente la pobreza. Pienso que sí. A ver, no soy experta en todos los temas, ni te puedo hablar de toda la estructura productiva, pero yo realmente creo que sería muy bueno un liderazgo político que orientara a las iniciativas privadas a buscar un crecimiento más inclusivo en la ciudad, sin duda que sí, porque además de allí viene la reducción genuina de la pobreza, claro, ¿no? Del empleo. Claro. Vos también, perdón, un dato algo más que quería comentar que decías respecto de los asalariados. Fíjate vos que a nivel nacional, manteniéndose la tasa de empleo, igual vimos un incremento de la pobreza. Sí. Con lo cual y vos señalabas la precarización, el empleo en negro. Entonces, te está hablando de que es una condición necesaria, fundamental el empleo, porque con los planes sociales no vamos a poder. No, claramente no. Es un cuello de botella. Pero también se necesita un empleo, bueno, con cierto nivel de calidad. Y para eso es importante, sin duda, este liderazgo, esta motivación y dar los incentivos adecuados hacia el sector privado para que, bueno, se busquen estrategias de empleo de la mejor calidad posible. Tenemos un problema a futuro serio porque tenemos bajos niveles educativos, baja formación, sí, digamos, hay que incorporar una masa trabajadora con baja calificación y eso no es fácil. Es un enorme desafío el que se viene. María Emma, muchas gracias. A vos.